Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social. Para los que no me conocen, mi nombre es Beniel Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar este video lo vamos a poner en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por este día que nos has regalado Señor. Honra, gloria, exaltación Señor Padre bendito porque tú te mereces eso y más. Hoy ponemos este video en tu presencia Señor Padre Santo para que la palabra que vamos a tocar, Señor Padre Santo, venga sazonado con tu sal, Señor Padre Santo, y que podamos, Señor, aprender a ser cada día mejores personas y dignos habitantes del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hermanas, hoy vamos a arrancar con un versículo que está en Apocalipsis, continuando con nuestros estudios del Apocalipsis y las enseñanzas que para usted y para mí tiene este libro, para aplicarlas el día de hoy, hermanos y hermanas, no allá cuando vengan las tribulaciones, sino hoy. Y eso es algo muy importante, porque este libro nos ayuda a caminar de una manera bien alineada a lo que es la palabra, hermanos y hermanas. Por eso vamos a empezar con el versículo 2 del capítulo 15 de Apocalipsis, hermanos y hermanas, que dice así: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hermanos y hermanas, el libro de las revelaciones, una revelación que le está dando Jesús a Juan para que usted y yo, hermanos y hermanas, lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, lo que está pasando, porque recordemos que este capítulo es posterior ya al tema de las bestias, que estaba en el 13, donde definitivamente el Señor nos cuenta cómo el enemigo usa artimañas muy particulares que muchas veces inclusive se asemejan a milagros gloriosos del Señor, como lo es las sanidades, ¿verdad? Que él hace una sanidad sobre sí mismo de una herida mortal, y como también habla tan bonito que muchas veces nosotros perdemos la noción. Y es tal punto esto, hermanos y hermanas, que bueno, que mucha gente cae en eso. Ahora bien, con el tema del número de la bestia y toda esta condición que tanto nos asusta y hacen tantas películas, el tema principal acá es que muchas veces nosotros creemos que eso pasa por una condición particular, o sea, como que engañaron a la gente. Y definitivamente en ese capítulo 13 nos dejan claro que las personas escuchaban a la bestia blasfemar contra Dios y lo aceptaron, hermanos y hermanas. O sea, si una persona viene a blasfemar contra Dios, ¿cómo usted y yo vamos a querer seguirlo? Y eso es algo muy importante, pero eso es lo que está hablando la palabra ahí, para que usted y yo nos confrontemos con eso. Porque hoy en día pasan muchas de esas cosas, y han pasado, hermanos y hermanas, muchas veces ese tipo de situaciones. Ahora bien, es muy importante visualizar que estas personas que habla la palabra lograron pasar la prueba. Lograron soportar todas las condiciones que nos habla Apocalipsis 13, donde realmente vino todo lo que la bestia hizo, cómo los obligaba en el tema del comercio a trabajar, etcétera, etcétera. Y ellos pasaron esa prueba y hoy, en ese momento, están en presencia del reino de los cielos, hermanos, en presencia del Señor. Y esto a mí me pone a pensar muchas cosas, hermanos y hermanas, porque definitivamente lo que vivieron estos hermanos y que en este versículo se refleja fue algo muy complejo, muy doloroso, definitivamente, aunque en las letras del Apocalipsis se explique. Lo cierto del caso es que si profundizamos en eso fue una condición muy difícil. Y yo me pongo a pensar, hermanos y hermanas, de que a veces uno vive cosas similares o ha analizado situaciones, y eso tiene que ver con nuestra percepción de las cosas, con nuestra percepción. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, yo recuerdo que yo, sobre todo para Semana Santa, había películas donde hablaban mucho de la Segunda Guerra Mundial y el tema de los holocaustos, el tema del holocausto. Todos sabemos que bueno, lo terrible que fue esa parte para el pueblo judío, y cómo muchos de ellos fueron humillados de una forma muy dolorosa
donde los agrupaban en lo que ellos llamaban guetos, que al fin de cuentas eran encierros, que eran barrios completos que los encerraban y ahí vivían ellos humillados, ¿verdad? Prácticamente pasando a ser casi un término como esclavo, y los vestían con vestiduras donde la característica es que venían con la estrella de David como un distintivo. Entonces para mí era muy complicado entender eso, porque yo me hacía dos preguntas. La primera era, ¿cómo es que hay diferencias entre uno y otro? El que estaba metido como pueblo judío y el que estaba afuera, si los dos eran, si los actores eran blancos y ojos claros y machitos. Y no lo entendía. Y eso me llevaba a la segunda pregunta, que era porque ellos simplemente no se quitaban esa camisa, se ponían otro y se metían entre las personas y ya está. Eso tampoco lo entendía, hermanos y hermanas. Para mí simplemente era un tema de vestidura, como un niño pensaba así. Luego con el tiempo uno va entendiendo qué es la significancia del Antiguo Testamento y para el pueblo judío. Que esto tiene que ver, hermanos y hermanas, no con una simple ropa que tenga la estrella de David, sino con la forma de vida de las personas, la forma en que comen, la forma en que hablan, la forma en que visten, hermanos y hermanas. Es una característica de una persona que tiene una visión de vida y especialmente los que basan su vida en la palabra de Dios. Eso no lo podía entender en ese momento, porque realmente era muy joven y bueno, y posteriormente, conforme fui aprendiendo un poco más de la palabra y me he enfrentado a ella, ahora ver las películas tienen un matiz distinto, porque está claro que ellos prefirieron terminar en los campos de concentración a desconocer que eran judíos, hermanos y hermanas, a desconocer al Señor, porque al fin de cuentas es el primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y eso significa, todas las cosas significa su vida y la mía, hermanos y hermanas. Y para ellos lo tenían muy claro eso. Para ellos tenían muy claro ese pasaje, hermanos y hermanas. Esto, hermanos y hermanas, es muy importante visualizarlo, porque definitivamente para nosotros llegar a entender muchas de las cosas que tiene la Biblia tenemos que haber pasado procesos. Y definitivamente hay un inicio y poco a poco vamos aprendiendo. A veces nos comportamos como niños y tenemos que ir aprendiendo. En eso, Pablo, en 1 Corintios 13, nos lo deja muy claro cuando nos dice de la siguiente forma. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí Pablo, hermanos y hermanas, nos explica muy bien las cosas. O sea, definitivamente el tema de ser cristiano es un proceso. El tema de tener fe es un proceso. Usted no es que hoy se convierte y hoy tiene la fe completa para poder enfrentar todas las cosas de nuestro destino en esta vida, hermanos y hermanas, sino que es un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza y aprendizaje, hermanos y hermanas. Esto no se puede dejar de lado. Entonces, claro, como dice él, uno como niño juzga como niño espiritual, hermanos y hermanas. Esto tal vez es muy importante que nosotros no lo dejemos de lado, porque el tema de la madurez es muy importante para usted y para mí. Madurar, hermanos y hermanas. Madurar, porque ese proceso de madurez es lo que nosotros después terminamos llamando fe. Y que claro, tiene que ver con un proceso de crecimiento donde tiene que existir primero un contacto con la palabra de Dios y la oración. Y eso no se puede quitar. Tiene que existir ese proceso en su vida y en la mía, hermanos y hermanas. Algo muy importante. Por eso es que a veces no logramos entender cómo estas personas realmente tomaron esa decisión. Tomaron esa decisión de estar en presencia del Señor a pesar de que eso significara la cámara de gas, hermanos y hermanas. Y es que no hace falta estar en los tiempos del Apocalipsis para pasar por tribulaciones, hermanos y hermanas. La verdad es que todo cristiano va a pasar por esas pruebas y la misma palabra lo habla, cuando nos dice que nos van a pasar por fuego. Entonces no hace falta estar esperando alguna condición particular. Es que muchas veces usted y yo vivimos
también tribulaciones, porque estas son las que nos definen el carácter, hermanos y hermanas. Nos definen el carácter, que eso es lo que llamamos fe. La madurez para poder entender las cosas y para poder caminar a pesar de. Claro está, eso significa que constantemente debemos tomar decisiones, hermanos y hermanas. Tomar decisiones de mantenernos en el camino o hacer un quiebre hacia el mundo, porque nos parece que esa parte nos va a salvar. Y esto posiblemente le hubiera servido a muchos hermanos y hermanas judías cuando estuvieron en el holocausto, pero definitivamente ellos no lo hicieron así. Ellos continuaron con su fe. Continuaron con su fe y tuvieron su premio, como lo van a tener las personas cuando estén enfrente de las bestias y que mantienen su fe a pesar de las cosas, hermanos y hermanas. Hoy nuestro holocausto puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar muy dolorosa, puede ser una situación económica muy dolorosa, pero es parte de lo que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir nuestras batallas y a triunfar, como ahí lo dice Apocalipsis 5:2, que ellos vencieron. Es algo muy importante. Pero esta condición, hermanos y hermanas, es un tema de decisiones, es un tema personal. Por eso es que Pablo ahí continúa en el siguiente versículo, ahí en 1 Corintios 13, pero en el siguiente versículo nos lo habla también muy claro, en el 12, que dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hoy vivimos por espejo, dice Pablo, hermanos y hermanas. ¿Qué nos está diciendo? Que hoy es nuestra opinión, es cuando nosotros nos vemos al espejo, cuando lo que estamos viendo es a nosotros mismos. Si nosotros realmente tenemos una relación buena con la palabra y con la oración, muy posible las decisiones que tomemos y nuestra opinión de las decisiones que hemos tomado nos van a decir si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Porque en el fondo, hermanos y hermanas, a veces pensamos que un ser espiritual es que vive como alejado de la conciencia. Pero lo cierto del caso es que usted y yo tomamos decisiones conscientemente, hermanos y hermanas. Cuando usted hace un acto de fe, es porque usted tomó una decisión de manera consciente. Obviamente, si yo tengo cercanía con la palabra, si yo tengo cercanía en la oración, el Espíritu está en unión con el Espíritu Santo y podremos todavía asimilar de manera más estratégica lo que es la palabra de Dios, como pasó con los apóstoles y nos relata Hechos. Pero lo cierto del caso es que el Espíritu Santo nos hace ver en nuestro espíritu qué está bien y qué está mal, pero es usted y yo, hermanos y hermanas, los que tomamos la decisión de seguir un camino o irnos por otro camino, como nos habla también Deuteronomio, escoger la vida o la muerte, hermanos y hermanas. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque como dice al final Pablo, y eso es algo muy importante, es que al final alguien más nos va a decir cómo nos vemos, y eso es en el juicio final. Y por eso la palabra también habla que a los tibios los vomita. Porque ¿qué hace usted tratando de engañar al Señor, hermanos y hermanas? ¿Qué hago yo tratando de engañar al Señor? Lo cierto del caso es que si yo disfruto mucho lo del mundo, tenemos que hablarlo, hermanos y hermanas. Pero o estamos en un lado o estamos en el otro. Y ese es el llamado que el Señor nos hace todos los días y cada día, por medio de la palabra. A que nosotros nos mantengamos, perseveremos en una visión que está basada en la palabra. Eso no lo podemos olvidar. Por eso es que al final Pablo en Corintios nos termina este pasaje con unas palabras muy hermosas, que dice: y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, hermanos y hermanas. La fe, hermanos y hermanas, para mantenernos, para arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal todos los días y cada día, para cambiar nuestro rumbo, nuestra vana manera de vivir, hermanos y hermanas. Usted y yo lo podemos hacer y tenemos que seguir haciéndolo. Eso es algo muy importante. La esperanza de que sabemos que el Señor todo
lo entiende y nos perdona cuando definitivamente volvemos a caer en un bache, pero entendemos que podemos levantarnos de nuevo. Y el amor, hermanos, que está por encima, porque es el amor ágape, ese amor por el Señor y por toda su creación, hermanos, así como Él lo expresa sobre nosotros, nosotros tengamos un poquito de Él cada día. Ese es el amor, hermanos y hermanas. Eso es lo que nosotros debe caminar todos los días. No es que usted sea perfecto, ni yo tampoco sea perfecto. No conozco a nadie así, solo a Jesús. Pero lo cierto del caso, hermanos y hermanas, que todos los días hay una oportunidad de enfrentarnos a nuestros problemas, a nuestras bestias y a aprender a vivir a pesar de lo que ellas quieren hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, más que nunca, que no nos abandones, Señor. Que el Espíritu Santo continúe controlando, Señor, cada acción que nosotros tenemos, Señor Padre bendito, y nos permita vivir en paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.